Bienvenidos al curso Lectura y Escritura, Importancia de su Fomento. Quiero empezar haciendo una reflexión y una invitación. Esta es, incluyamos la enseñanza explícita de la lectura y la escritura, porque es importante tanto en el aprendizaje como en el aula como fuera de esta. La lectura y la escritura es parte de nuestra vida. Nos acompaña cuando aprendemos, cuando vamos de paseo, cuando queremos comunicarnos con otros. Por eso es importante dentro del aula. Estas son herramientas de comunicación para el ser humano. Además, son indispensables para aprender. Al mismo tiempo, son un medio para mejorar el lenguaje en cuanto a vocabulario, sintaxis y otros elementos. Mediante la lectura conocemos palabras nuevas. Las palabras nuevas que vamos introduciendo en nuestro vocabulario sirven para la escritura, es decir, son herramientas que pueden interrelacionarse permanentemente. Para este curso vamos a basarnos en 4 principios. Y estos son: enseñemos la lectura y la escritura de forma explícita. Usemos la evaluación formativa para retroalimentar la enseñanza de la lectura y la escritura. Sin evaluación formativa nosotros no tenemos información de cómo van nuestros estudiantes, así que es importante incluirla. Utilicemos metodologías específicas para la enseñanza de la lectura y la escritura. Utilicemos materiales de lectura y tareas de escritura acordes a la competencia de lectoescritura que se enseña. Para mí esto es altamente relevante. Si los materiales de lectura son muy fáciles, no vamos a desarrollar ninguna competencia en los estudiantes. Y si por el contrario son muy difíciles, van a crear frustración. Por otra parte, si nosotros definimos o diseñamos tareas de escritura fuera de la realidad de los niños o fuera de un propósito educativo, estas se convierten solo en una tarea más. Recuerdo que con frecuencia cuando estudiaba primaria y secundaria, me pedían que escribiera una composición para el Día del Árbol, para el Día de la Bandera, etc. Y luego, pues, se me devolvía con notas de revisado, pero sin ninguna recomendación de mejora. Así que, además de ser tareas cercanas a la realidad de los niños y con un propósito educativo, es importante revisarlas partiendo de ciertos criterios que pueden orientar la evaluación formativa y la enseñanza explícita en el aula. En esta ocasión vamos a referirnos al primer módulo. Este se titula Lectura y Escritura como herramienta de comunicación. Vamos a abordar 5 temas que vamos a ir desarrollando progresivamente. El primero es la función comunicativa del lenguaje escrito en el ámbito escolar. Aprender el lenguaje escrito en el aula implica aprender decodificación, lo que comúnmente llamamos lectura. Aprendemos codificación, que es trasladar los sonidos a letras. Desarrollamos la fluidez de lectura y la fluidez escritora. También aprendemos y usamos estrategias de comprensión lectora. Sabemos cómo producir un texto escrito de diferentes tipos. Hacer todo esto es aprender lectura y escritura en el aula. Ahora, otra dimensión del lenguaje escrito es usarlo para aprender. Yo uso la lectura y la escritura para aprender. En este caso, la lectura y la escritura son un vehículo de comunicación en el aula. Es decir, usamos la lectura y la escritura para aprender de cualquier otro tema. Esto nos lleva al uso del lenguaje escrito en el centro educativo. En el centro educativo, nosotros podemos pedir que se escriban cartas para informar sobre ausencia, podemos pedir que lean un determinado instructivo para, por ejemplo, un torneo de fútbol o de básquetbol. Es decir, nosotros podemos usar la lectura y la escritura para el funcionamiento del centro educativo, para la interacción de los jóvenes y de los niños y de las niñas en la vida estudiantil. Para esto podemos realizar múltiples actividades. Ahora solo vamos a mencionar 3. En primaria, nosotros podemos
pedir a los estudiantes que escriban cartas o correos electrónicos entre ellos, y estos medios de comunicación pueden intercambiarse entre niños de un grado y de otro, entre estudiantes de primaria con secundaria. ¿Y cuál es el propósito? Establecer una comunicación real entre los estudiantes. No es lo mismo que ustedes le pidan que escriban una carta o un correo electrónico en una situación ficticia, que decir, mire, le va a escribir un correo o una carta, según la situación, a la persona tal que está en cuarto primario. Eso le da un propósito de comunicación real. También podemos pedirle que escriba instrucciones. Por ejemplo, le podemos pedir que escriba las instrucciones de cómo organizarse para un torneo de básquetbol. Entonces, aquí enseñar a escribir y seguir instrucciones está en el currículo nacional de todos los niveles. También podemos realizar otras actividades como elaborar boletines o publicar murales, periódicos escolares, ya sean impresos o digitales. El formato impreso o digital en cada una de estas actividades va a depender de las circunstancias de sus estudiantes. ¿Qué es lo vital en el caso de murales y periódicos escolares? Comunicar noticias o temas relevantes para la comunidad, siempre teniendo en consideración que deben ser buenas noticias y temas relevantes positivos. En secundaria, pues ya podríamos organizar un foro o un blog con el propósito de compartir opiniones. Es importante que transmitan algo más que información. También que argumenten y debatan. Algunos temas que ustedes pueden proponer son, por ejemplo, el acoso escolar, el uso de redes sociales, el cambio climático, y esto va a depender mucho de las circunstancias y de ahí la adecuación de las tareas de escritura. Las tareas de escritura deben ser cercanas a los estudiantes en ese momento. Otra actividad que ustedes pueden pedir a los estudiantes de secundaria es escribir un ensayo breve sobre una actividad escolar. Ahora, ¿qué es importante? Soliciten solo lo que puedan revisar a conciencia. Si ustedes piden que escriban un ensayo de 20 páginas, ustedes tienen que calificar el ensayo de 20 páginas. Yo les propongo que pidan que escriban un ensayo de una página y procuren que este ensayo de una página tenga las 3 partes de esta, la tesis, la defensa y la conclusión. Ahí les vamos a pedir sobre todo que defiendan un punto de vista. Ahora, recuerden, es importante retroalimentar al estudiante sobre la estructura del ensayo y la forma de argumentar. Por eso, recomiendo escribir ensayos, que pidan ustedes que escriban ensayos breves. También, otra actividad es escritura de oficios o cartas formales en versión impresa o digital. ¿Y para qué? Para comunicarse de forma oficial, de forma institucional y adecuada a la situación comunicativa. Esta forma de escribir es distinta a la de una carta comercial y especialmente que ahora nuestros estudiantes se comunican de manera informal por redes sociales, ellos necesitan saber cómo pasar del ámbito formal al ámbito familiar o viceversa, ¿verdad? Porque si nosotros evaluamos la forma de escritura de los estudiantes en este momento, resulta que muchos no saben cómo pasar de una situación formal a una que no lo es o viceversa. Así que resumiendo, la función comunicativa del lenguaje escrito en el ámbito escolar requiere que promovamos actividades que le brinden un sentido real y funcional al lenguaje y que fortalezcan su uso como herramienta de comunicación con otros de manera eficaz. Por eso, nuestra recomendación es que propiciemos el uso de la lectura para aprender de todas las áreas curriculares y usemos la escritura para aprender en todas las áreas curriculares. Tenemos nuestro primer tema concluido. Este es la función comunicativa del lenguaje escrito en el ámbito escolar.